La aplicación de los polinomios de Legendre se da en el caso del potencial ya sea gravitatorio o electrostático. Aquí tenemos un diagrama en donde tenemos una partícula o una carga que está determinada en cierto punto en el espacio. El potencial sería este. La expresión para calcularlo es la siguiente, que está dada por la ley de la gravitación universal. Por el teorema de cosenos podemos calcular ese, y sustituyendo obtenemos la siguiente expresión. Si consideramos que r es mucho mayor a d, podemos extraer un factor común y podemos hacer un cambio de variable alfa igual a d sobre r para llegar a esta expresión, que es la función generatriz de los polinomios de Legendre. Aquí, como sabemos que este número siempre va a ser menor a 1, podemos proponer esta solución, que ya es la expresión del potencial gravitatorio. Esta serie, como converge a los valores que están entre 0 y 1, entonces esto es cierto. Ya sustituyendo con n igual a 0, 1, 2, 3, etc., llegamos a los siguientes polinomios de Legendre, en donde este primer término es el potencial que se genera por la masa como si estuviera en el origen, el segundo término es el potencial que se genera por un dipolo eléctrico y el tercer término por un cuadripolo. El potencial generado por una carga puntual es este, que podemos ver que es el mismo que está acá. En el caso del dipolo eléctrico, si hacemos un análisis algebraico, llegamos a esta expresión, que es la misma que está acá. Y en un cuadripolo podemos hacer el mismo análisis y llegamos a esta expresión, que es lo mismo que teníamos atrás. En el caso de las funciones de Bessel, una aplicación es la guía de onda. Utilizamos coordenadas cilíndricas con r, phi y z en vez de las cartesianas con x, y y z, y hacemos algunas consideraciones. Tenemos estas dos ecuaciones que nos dan el campo eléctrico y la intensidad de campo magnético, y sustituyéndolas en las ecuaciones de Maxwell llegamos a dos ecuaciones diferenciales que podemos resolver por el método de separación de variables. Por último, dado que la fibra tiene una simetría circular, podemos proponer esta solución y llegamos a esta ecuación, que esta ya es una ecuación de Bessel. Para resolver esa ecuación tenemos que tener en cuenta que el campo debe ser finito en el núcleo, en concreto cuando r tiende a 0, mientras que en la cubierta debe tender a 0 cuando r se va a infinito. En estas circunstancias las soluciones son funciones de Bessel de primer clase y orden B. Aquí podemos ver algunas. Entonces las expresiones del campo eléctrico y la intensidad de campo magnético en el núcleo quedan como estas dos, y en la cubierta serían estas otras. Las ecuaciones de Bessel y Lagrange, que bueno, las aplicaciones de estas ecuaciones que yo escogí son la propagación de calor de Bessel y coordenadas de Lagrange. La de propagación de Bessel es una ecuación de las más importantes de la física matemática. Y bueno, se trata de una ecuación diferencial ordinaria homogénea de orden 2, con coeficientes no constantes. Sus soluciones reciben el nombre de funciones de Bessel. Bueno, estas ecuaciones nos permiten, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos un cilindro, un tubo, vaya. Tomamos un pequeño elemento de diferencial de la parte de afuera de él y vamos, digamos, haciendo una integral para poder ver cómo se propaga el calor de afuera hacia adentro. Vaya, porque adentro del cilindro y el cilindro están a una temperatura diferente a la que está el ambiente que lo rodea, o el fluido que lo rodea. En un mundo ideal, en un mundo, digamos, perfecto, pues sería muy constante este cambio de temperatura a lo largo de las partes del cilindro y su interior. Pero como no vivimos en un mundo perfecto, las partículas que están en el centro o cerca del centro tardan más en enterarse que hay un cambio de temperatura que las que están, digamos, en contacto con el ambiente. Y pues vaya, la simetría y la conductividad térmica del material hacen que la temperatura varíe. Y básicamente esto es porque el cilindro afuera, su perímetro, está, digamos, rodeado con cierto material que tiene cierta simetría y cierta conductividad térmica,
Puede ser a lo mejor plástico, puede ser a lo mejor metal, pero adentro viene algún tipo de fluido o vienen otro tipo de sólidos. Por ejemplo, en los cables o en los tubos de la casa. Y vaya, si tú pones alguna temperatura diferente afuera, van a estar tardando en calentar o en enfriar las partículas que están en el centro. Va a ir gradualmente cambiando su temperatura de afuera hacia adentro. Y pues el calor conducido hacia adentro del elemento, Nr, o sea, su radio, es igual al calor conducido hacia afuera del elemento y el calor transferido hacia adentro. Vaya que hay digamos, como que se templan ambas para crear un equilibrio de temperatura. Y las coordenadas de Lagrange, básicamente lo que quiere decir es que son tanto en cilindros como en esféricos, como en esferas, perdón. Básicamente aquí nos muestran una figura, ciertas coordenadas en los ejes. Y básicamente con estas, con ciertos procedimientos, nos permite ver las coordenadas cilíndricas y las esféricas. Básicamente esas son las ecuaciones con las que nosotros trabajaremos para poder ubicar las coordenadas que nos piden en ya sea un cilindro o una esfera. Buenos días, yo soy el integrante Carduño Estrada Jorge Isaac y les hablaré sobre las aplicaciones que tienen tanto las ecuaciones de Bessel como las de Lagrange. Sabemos que ambas ecuaciones tienen una infinidad de aplicaciones en nuestra vida cotidiana y que gracias a ellas es más fácil resolver problemas o sistemas que de no existir sería inclusive imposible de resolver o si tuvieran una solución sería un resultado más extenso. Por parte de las ecuaciones de Lagrange, yo les voy a hablar sobre la utilidad que tienen al proporcionarnos un método para calcular los componentes de la aceleración en sistemas de coordenadas. Y esto se logra sin tener que meternos con los vectores base y sus derivadas. Un ejemplo de ello es en el siguiente objeto. Como podemos ver, cuando este objeto estaba viajando hacia mí, tuvo distintos momentos de aceleración hasta que yo lo caché. Si no estuviera la aplicación de las ecuaciones de Lagrange, esto se podría calcular, sí, como lo mencioné anteriormente, usando vectores base y sus derivadas, pero puede que el procedimiento llegara a ser más extenso o más complicado. Sin embargo, gracias a las ecuaciones de Lagrange, esto se ha logrado simplificar y calcular de una manera más sencilla. Por parte de las ecuaciones de Bessel llegamos a una aplicación diferente. Con Bessel yo les voy a hablar sobre la aplicación en la difusión de calor en un recinto circular o un cilindro. Para este tipo de problemas damos por hecho que tenemos la distribución inicial de temperaturas y asumimos la ley de enfriamiento de Newton como condición de contorno. ¿Cómo intervienen las ecuaciones de Bessel aquí? Bueno, pues las ecuaciones de Bessel nos ayudan a simplificar las fórmulas que nos van a dar pauta a la resolución del problema y el cálculo de sus diversas variables. Gracias a estas ecuaciones de Bessel, estos problemas tienen una solución más sencilla y con fórmulas denotadas que harán de su resolución algo más sencillo y no tan problemático para nosotros. Gracias por escuchar y estas fueron mis dos aplicaciones. Hola, soy Arturo García Durán y les voy a exponer sobre la ecuación de Bessel para el sonido. Un ejemplo de esto tenemos el caso de un instrumento musical de tipo membráfono, como puede ser un tambor. La ecuación que describe el movimiento de la onda de vibración es esta ecuación, y lo cual podemos igualar por la raíz de T entre P, siendo T la tensión en los bordes de la membrana y P la densidad del área de la piel, o sea, con lo que tocamos. Surge una parametrización de la superficie de la membrana mediante dos variables, pero pues en ocasiones hay una tercera para denotar el eje Z. Utilizamos las coordenadas polares y sustituimos a Z en esta ecuación. En esta ecuación la sustituimos y nos queda la ecuación de abajo. Esta ecuación de abajo la vamos a usar para dividirlo entre f de r y nos queda la forma de esta ecuación. Y esta ecuación la igualamos a esta ecuación y nos queda nos queda la ecuación de abajo. Y nuestra segunda ecuación la multiplicamos por r cuadrada y nos queda pues esta siguiente ecuación. Una vez hecho esto,
Ambos lados de igualdad tenemos ecuaciones dependientes de un término, además de g teta en función del ángulo. Y no tenemos dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones las multiplicamos por ambos miembros de la ecuación, por f de r entre r cuadrada, y nos queda una ecuación de Bessel, lo cual nos dice que f, la segunda derivada de f más 1r de la derivada más w cuadrada entre c cuadrada menos n cuadrada entre r cuadrada por f de r es igual a 0. Esto es una ecuación de Bessel. Ahora para la ecuación del Legendre tenemos el potencial de mareas. Consideramos dos masas, masa del planeta M y masa del satélite M, y un origen y una orientación de eje para el satélite, y una indicación de sistema de referencia, que es igual a RP, XP, YP, ZP en la posición de un punto P. Gráficamente, pues la situación está planteada de esta manera. Utilizamos el teorema de Frobenius y una fórmula que nos dice que la gravitacional por M entre distancia, y eso nos queda pues esta iteración, en los cuales nos dicen que U0 por RP más U1 por RP más U2 de RP, tal. Y analizando pues estos términos, vemos que U0 no depende de RP y no aporta ninguna fuerza. Y U1 no tampoco depende de RP, pero produce una fuerza constante. Los demás términos dependen de RP, por tanto en el potencial como en la fuerza. Y teniendo este pues análisis, nos queda de esta forma, realmente sustituyendo nomás. Consideramos además que el planeta es esférico y pues nos queda que un área de R pues es de esta forma, ¿no? Pues ya sustituyendo ya los términos de pues un planeta esférico. Y si queremos expresar este potencial en función de la gravedad superficial, pues tenemos que la gravedad superficial es igual a pues esta fórmula de acá, y nos queda pues ya esta fórmula final. Y para la amplitud de marea tenemos la amplitud de marea, que es epsilon a la expresión de Morrell y Darmot, lo cual la epsilon es igual a esto, lo cual solo se sustituye en esta parte de acá. Y lo podemos escribir como marea de R por menos la gravedad superficial por epsilon por todo esto de acá. Y gráficamente se representa como máximos y mínimos por intervalos de pi medios, es decir, cada 6 horas. Y esto es cada 12 horas hay pleamar y cada 12 horas hay bajamar. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de movimientos armónicos esféricos. Tenemos que para esto se necesita la parte angular y también unos radios, si no me equivoco, lo que nos ayuda a definir la superficie sobre la que está el objeto, en este caso ya sea, tiene que ser, regularmente se utiliza un ejemplo de una esfera porque es tridimensional, por así decirlo, cualquier lado que lo veas va a ser similar, ya sea que lo veas, lo dibujes en 2D o lo plasmes, y para esto también nos ayuda la imagen de aquí nos ayuda a especificar más o menos cómo va girando o cómo se hace la rotación en este caso, el objeto. Nos ayudan los radios vectores, que estos nos forman un ángulo R coseno de R. Y después de ahí, esto nos funciona en la generatriz, que también más adelante nos va a ayudar con la ecuación de Lagrange. Y que diga, también con la ecuación de Lagrange y también con la de Bessel. Seguido de esto, nos queda, por así decirlo, que la fórmula que se va a emplear es 1 entre la raíz cuadrada de 1 más t cuadrado menos 2 por t. Esto puede ser igual a la sumatoria de p por t. De las series de potencias de la ecuación de Bessel nos va a ayudar también, bueno, vamos a ocupar esta fórmula que se puede utilizar si tenemos algún ejercicio o problema como parecido a los que vimos en clase. Y estos, en este caso, esta ecuación es de nivel 0 y nos ayuda la generatriz que estaba mencionando hace ratito de una doble variable de que es exponencial a la x entre 2 por t menos 1 entre t. Eso es igual a la sumatoria y si se puede expandir, hacer más grande, y tenemos la ecuación de abajo. Y también podemos ocupar para resolver ese tipo de problemas la que es de 1 menos t al cuadrado, segunda derivada de respecto a t de x, menos 2t, la derivada de respecto a t de x, más x igual a 0. Todo esto nos ayuda a resolver y es la forma en la que se correlacionan estos temas.